Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecitos turcos. Estoy Aku, su fiel servidora, lista para desgranarles hasta el último detalle de lo que aparentemente nadie vio hasta ahora. Porque Aku, en este rinku superíndice 3N de internet, no se nos escapa ni una. Hoy tenemos un plato fuerte, un plato que hemos estado cocinando a fuego lento con información superíndice 3N de primera mano y con una buena dosis de análisis deductivo. ¿De qué copyright se trata? Pues agárrense fuerte porque vamos a hablar de una visita secreta, una visita que, según nuestras fuentes, Kerem y Hande hicieron a la abuela de uno de ellos. ¿Lo han oído bien? Una visita a la abuela. Pero no cualquier visita, una visita cuidadosamente planeada, lejos de las maras y de los ojos indiscretos de la prensa. Antes de que entremos en materia y les revelemos todos los jugosos detalles, quiero pedirles un favorcito. Si son tan amables de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande, y lo muy es importante suscribirse al canal. Me ayudan a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido, las primicias exclusivas y el salseo picante del universo Kerem Hande. Vamos a darle con todo. Ahora preparemos el cafecito, a como superíndice 3 dense en sus sillones favoritos y dispu superíndice 3 nanse a escuchar esta historia que les va a dejar con la boca abierta. Porque detrás de la fama, de las alfombras rojas y de los contratos millonarios, hay personas reales, con familias y con la necesidad de conectar con sus seres queridos, especialmente con esos pilares fundamentales que son las abuelas. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de pistas sutiles, miguitas de pan que fuimos recogiendo a Q y a Yu. Fotos borrosas en Instagram, comentarios en redes sociales que parecían inofensivos pero que, analizados con lupa, revelaban mucho de lo que aparentaban. Y luego la confirmación superíndice 3N de nuestra fuente interna, una persona cercana a la familia que nos puso sobre la pista de esta visita secreta. Según nos contaron, la abuela en cuestión superíndice 3N, que por razones obvias no vamos a identificar para proteger su privacidad, no se encuentra en su mejor momento de salud. Y tanto Kerem como Hande, conscientes de la importancia de pasar tiempo con ella, decidieron organizar una visita sorpresa. Pero aquí viene lo interesante. No querían que esta visita se convirtiera en un circo medio tico, en un desfile de maras y reporteros. Querían un momento íntimo personal, donde pudieran conectar con la abuela sin las presiones de la fama. Que idearon un plan maestro, una operación superíndice 3N digna de una película de espuas. La visita se llevó superíndice 3 a cabo en un día laborable, a media más menos sana, cuando la prensa suele estar ocupada cubriendo otros eventos. Llegaron por separado en coches discretos, evitando las rutas transitadas. Hande, según nos cuentan, llevó superíndice 3 consigo un ramo de flores frescas, las favoritas de la abuela, y una caja de bombones artesanales. Kerem, por su parte, llevó superíndice 3 con una selección superíndice 3N de películas clásicas, de esas que la abuela adora ver una y otra vez. Pasaron varias horas juntos, charlando, riendo y recordando viejos tiempos. La abuela, a pesar de su estado de salud, se mostró superíndice 3 radiante al verlos. Les contó superíndice 3 historias de su juventud, les dio consejos sobre la vida y el amor, y les recordó superíndice 3 la importancia de mantenerse unidos y de nunca olvidar sus raíces. Hande, según nos dicen, se mostró superíndice 3 especialmente cariu más menos osa con la abuela. La abrazó superíndice 3 con fuerza, le besó superíndice 3 la frente y le prometió superíndice 3 visitarla seguido. Kerem, por su parte, se sentó superíndice 3 a su lado, le tomó superíndice 3 la mano y le escuchó superíndice 3 atentamente, como si fuera la primera vez que oía sus historias. Durante la visita, evitaron hablar de trabajo o de sus proyectos profesionales. Querían que la abuela se sintiera el centro de atención superíndice 3N, que supiera que estaban allí por ella y para ella. Se concentraron en disfrutar del momento presente, en crear recuerdos que atesorarán para siempre. Antes de despedirse, Hande y Kerem se tomaron una foto con la abuela, una foto que guardan como un tesoro y que, según nos cuentan, les recuerda la importancia de valorar cada instante con sus seres queridos. Esta visita secreta a la abuela nos revela un lado de Kerem y Hande que a menudo queda oculto detrás de la fama y el glamour. Nos muestra que son personas sencillas, humildes y profundamente conectadas con sus familias. Nos demuestra que a pesar de sus apretadas agendas y de las presiones de la vida pública, siempre encuentran tiempo para dedicar a quienes se quieren.
Y hablando de amor y familia, no podemos evitar preguntarnos. ¿Qué copyright significa esta visita en el contexto de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Es una seu más menos al de que su vínculo se ha fortalecido a UNMUS. ¿Es un indicio de que N planeando un futuro juntos? Son preguntas que por supuesto, no podemos responder con certeza, pero que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N y sobre el papel que juegan sus familias en sus vidas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta visita secreta a la abuela? ¿Creen que es una muestra de la autenticidad y la humildad de Kerem y Ande? ¿Creen que esta visita tiene un significado profundo en su relación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y bueno, mis queridos amantes del salseo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia de la visita secreta de Kerem y Ande a la abuela. Hemos visto CU superíndice 3 Ayur de la fama, son personas reales con fuertes lazos familiares. Una historia que nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de crear momentos especiales con ellos. Recuerden que la información superíndice 3N que les he compartido hoy proviene de fuentes confiables, pero siempre hay que tomarla con cautela. Al final, lo importante es que esta historia nos ha permitido conocer un poco a Kerem y Ande y reflexionar sobre el valor de la familia y el amor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael. Así que antes de despedirme les pido nuevamente que me ayuden a difundir este vídeo. Du copyright genme sus comentarios abajo, díganme qué copyright les ha parecido, qué copyright les gustaría ver en futuros vídeos, cualquier sugerencia es bienvenida. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchos besos y abrazos virtuales. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aquí la cosa no termina. Pensaron que eso era todo, ¿verdad? Pues no. Porque su servidora, con su instinto periodístico y su olfato para el salseo, ha seguido del hilo. Y lo que hemos descubierto es aún jugoso, emotivo y, por copyright no decirlo, revelador. Resulta que la operación superíndice 3N visita secreta a la abuela, fue mucho compleja de lo que inicialmente pensábamos. No fue simplemente llegar en coches separados y llevar flores y películas. Oh no, mis queridísimos. Hubo toda una logística, un equipo de apoyo y hasta una estrategia de despiste digna de James Bond. Para empezar, la fecha de la visita fue cambiada varias veces a última hora, precisamente para evitar filtraciones a la prensa. Se utilizaron nombres en clave para referirse a la abuela en las conversaciones teléfono superíndice 3 nicas y en los mensajes de texto. Imaginen la escena, necesitamos asegurar el paquete para la flor turca el new copyright coles, CU superíndice 3 digo rojos y vemos mariposas. Drama puro. Y no solo eso. Ande, siempre impecable y a la última moda, tuvo que disfrazarse para no ser reconocida fácilmente. Según nuestra fuente optu superíndice 3 por un look completamente diferente al que suele lucir en público, ropa holgada, gafas de sol XXL y un sombrero que le cubrió a gran parte del rostro. Casi irreconocible. Kerem por su parte se dejó superíndice 3 la barba un poco larga de lo habitual y se puso una gorra de copyright Isbol. El rey del camuflaje. Pero lo interesante de todo es que además de las flores y los bombones, han de preparar superíndice 3 un regalo muy especial para la abuela, un álbum de fotos familiar con genes de sus primeros aún más menosos como actriz, de sus viajes por el mundo y de sus momentos felices. Un gesto precioso que emocionó superíndice 3 profundamente a la abuela. Y Kerem, Kerem. Además de las películas clásicas, llevó superíndice 3 consigo su guitarra acústica y le cantó superíndice 3 a la abuela algunas de sus canciones favoritas.
Según nos cuentan, la abuela se puso a llorar de emoción superíndice 3N al escuchar su voz. Copyright momento tan conmovedor. Pero volviendo a la pregunta clave, copyright significa todo esto en la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Pues bien, AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque según nuestra fuente, la abuela en cuestión superíndice 3N es la abuela de Kerem. Lo han oído bien. La abuela de Kerem. Esto significa que Ande no solo estuvo pasando tiempo con su novio, sino que también copyright N estuvo estrechando lazos con su familia. Y copyright mejor manera de hacerlo que visitando a la abuela, el corazo superíndice 3N de la familia. Esta visita, por lo tanto, es una clara seu más menos al de que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande va muy en serio. No es solo un romance pasajero, sino una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, basada en el amor, el respeto y la confianza. Una relación superíndice 3N que tiene el potencial de convertirse en algo mucho grande. Estamos hablando de matrimonio. Kizu S. Estamos hablando de formar una familia. ¿Podrá ser? ¿Estamos hablando de un futuro juntos? Definitivamente. Pero no nos adelantemos demasiado. Todavía es pronto para hacer predicciones. Lo que podemos decir con certeza es que Kerem y Ande N muy enamorados y que N disfrutando al máximo de su relación superíndice 3N. Y hablando de disfrutar, quiero compartir con ustedes otra información superíndice 3N exclusiva que hemos conseguido. Resulta que después copyright ese de la visita a la abuela, Kerem y Ande se fueron a cenar a un restaurante muy romántico en la costa. Según nos cuentan, se les vio muy cariu más menos osos, tomados de la mano y susurru, dándose cosas al oído. ¡Ay, el amor! Y no solo eso. También copyright N se dice que durante la cena, Kerem le regaló superíndice 3 a Ande un anillo muy especial. ¿Será un anillo de compromiso? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Ande se puso muy contenta al recibir el regalo y que le dio un beso muy apasionado a Kerem. Copyright historia tan bonita, mis queridísimos. Una historia llena de amor, emoción superíndice 3N y salseo. Una historia que nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales y con el deseo de formar una familia. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright les parece toda esta información superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande se casaru N pronto? ¿Les gustaría verlos formar una familia? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y bueno, mis queridos amantes del salseo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado preparándolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre Kerem Bürsin y Ande Rafael. Que antes de despedirme les pido nuevamente que me ayuden a difundir este vídeo. Du copyright genme sus comentarios abajo, díganme copyright les ha parecido, copyright les gustaría ver en futuros vídeos, cualquier sugerencia es bienvenida. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchos besos y abrazos virtuales. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Que mantu copyright nanse atentos a mi canal porque les aseguro que seguir copyright trayu copyright dándoles las primicias exclusivas y el salseo picante del universo Kerem Ande. Hasta la superíndice 3 Sima.